Hubo un tiempo en el que la tierra se consideraba sagrada y los pueblos nativos de Norteamérica se consideraban hijos de Wakan Tanka, el gran espíritu creador de todos los seres vivos. Entre las principales tribus que habitaban la región de las Grandes Llanuras, los Sioux destacaban por su organización social y su valentía en combate. Los antepasados de los Sioux llegaron a los bosques del centro-norte de Minnesota y el noroeste de Wisconsin desde el río Mississippi, poco antes del año 800. Hacia el año 1300 adoptaron las características de una sociedad tribal y pasaron a ser conocidos como los Siete Fuegos del Consejo. Los Sioux formaban una confederación de varias tribus que hablaban tres dialectos diferentes: el Lakota, el Dakota y el Nakota. Los Lakota están formados por 7 grupos tribales y son el mayor de los 3 grupos, ocupando tierras en Dakota del Sur y del Norte. Los Dakota vivían principalmente en Minnesota y Nebraska, mientras que el más pequeño de los 3 grupos, los Nakota, residían principalmente en Dakota del Sur, Dakota del Norte y Montana. Los Sioux eran un pueblo orgulloso con una rica herencia. Eran los amos de las llanuras y praderas de Norteamérica, temidos por otras tribus desde la región de los Grandes Lagos hasta las montañas rocosas. Emigraron al oeste de Minnesota y desarrollaron un estilo de vida nómada en las llanuras, haciendo un uso extensivo de los caballos, que fueron originalmente traídos a las Américas por los españoles en el siglo XVI. Su principal fuente de alimento era la carne de búfalo, y para facilitar la caza de este animal, los Sioux vivían en tiendas de campaña que les permitían desplazarse rápidamente para seguir la migración anual de las manadas de búfalos. Aunque los Sioux eran conocidos como grandes guerreros, la familia era considerada el centro de vida Sioux. A los niños se les llamaba Wakanisha, que significa ser sagrado, y eran el centro de atención. Aunque lo más frecuente era la monogamia, los hombres Sioux podían casarse con más de una esposa si demostraban ser capaces de mantenerlas. Los papeles de los hombres y las mujeres estaban claramente definidos, y los hombres apoyaban y defendían a la familia. La caza se tomaba muy en serio, y la infracción de las normas de caza podía llevar al infractor a sufrir la destrucción de su tienda u otras propiedades. Los Sioux eran un pueblo profundamente apegado a las prácticas espirituales. Creían que los espíritus sagrados de la naturaleza proporcionaban visiones y profecías para ayudar a guiar las acciones humanas. La práctica de danzas religiosas era muy común entre los Sioux y los rituales de autosacrificio. Infligiéndose heridas, afirmaban su identidad como guerreros. También se practicaba en señal de duelo por la muerte de un pariente cercano o de un jefe de tribu. Es una creencia común entre las comunidades Sioux que el espíritu del difunto viaja al más allá. En las creencias tradicionales, se creía que este viaje espiritual comienza tan pronto como se completan los procedimientos funerarios, que duran 4 días. La familia y los amigos afligidos acudían a este velorio de 4 días para acompañar al espíritu hasta su reposo. La guerra era otro principio fundamental del pueblo Sioux, pues a través de ella los hombres ganaban prestigio, y su prestigio se reflejaba en el honor de la familia. Los guerreros se llamaban Akichitas y luchaban principalmente a caballo, teniendo como armas principales arcos y flechas, lanzas y hachas. A finales del siglo XVII, los Sioux Dakotas establecieron una alianza con los comerciantes franceses. Los franceses intentaban obtener una ventaja de lucha por el comercio de pieles en Norteamérica contra los ingleses. El primer encuentro registrado entre los Sioux y los franceses se produjo cuando los exploradores y comerciantes Radisson y Groscielis llegaron a lo que hoy es Wisconsin durante el invierno de 1660. Otro grupo indígena que comerciaba con los europeos eran los Ojibwe, que habitaban la región de los Grandes Lagos del sur de Canadá. Los Ojibwe destacaban por su gran población y su comportamiento expansionista, que creaba fricciones con las tribus vecinas. Los Sioux empezaron a resentir el comercio de los Ojibwe con los franceses y las tribus rivales, como los Cree y los Assiniboine. Las tensiones aumentaron en la década de 1720 y condujeron a una prolongada guerra en 1736. Los Sioux Dakota perdieron sus tierras tradicionales en torno a League Lake y Millie Lakes cuando se vieron obligados a desplazarse hacia el sur del lago del río Mississippi como consecuencia de las batallas. Estos conflictos entre las tribus también eran peligrosos para los comerciantes europeos. Independientemente del bando con el que comerciaran, eran vistos como los enemigos por el otro.
Sin embargo, el comercio con los franceses continuó hasta que estos abandonaron América del Norte en 1763. Los europeos intentaron repetidamente crear una tregua entre las tribus enfrentadas para proteger sus intereses, pero tuvieron poco éxito. A medida que Estados Unidos se desarrollaba como nación, la colonización de las nuevas tierras por parte de los estadounidenses era cada vez más fuerte. Los Sioux vieron invadidas muchas de sus tierras y se hicieron y rompieron varios tratados de paz y negociaciones. En el siglo XIX, los ferrocarriles contrataron a tramperos para exterminar a las manadas de búfalos con el fin de obligar a las tribus a trasladarse a las reservas. Como el búfalo estuvo a punto de extinguirse, tanto los Dakotas como los Lakotas se vieron obligados a aceptar las reservas establecidas por los estadounidenses a cambio del resto de sus tierras. El ganado doméstico y el maíz se entregaron a los Sioux a cambio del búfalo, lo que hizo que los Sioux dependieran del gobierno para acceder a sus alimentos básicos. Estados Unidos pretendía que los tratados animaran a los Sioux a convertir su estilo de vida nómada de caza en una agricultura sedentaria, como hacían los europeos y los estadounidenses. En 1858, los Sioux Dakota solo disponían de una pequeña franja de tierra a lo largo del río Minnesota, sin acceso a sus territorios de caza tradicionales. Tenían que depender de los pagos de los tratados para sobrevivir, que a menudo se retrasaban. El cambio forzado de estilo de vida y los pagos del gobierno federal, mucho más bajos de lo esperado, causaron dificultades económicas y aumentaron las tensiones sociales dentro de las tribus. En 1862, muchos Sioux estaban muriendo de hambre y las tensiones culminaron en la Guerra de Dakota de 1862. El primer enfrentamiento importante se produjo en 1854, cerca del Fort Laramie, en Wyoming, cuando murieron 19 soldados estadounidenses. En represalia, en 1855, las tropas estadounidenses mataron a un centenar de Sioux en su campamento de Nebraska y arrestaron a su jefe. En 1866 se libró la Guerra de las Nubes Rojas, que terminó con un tratado por el que se concedería a perpetuidad a los Sioux la región conocida como las Colinas Negras. Sin embargo, el tratado no fue respetado por los Estados Unidos y los buscadores de oro invadieron la región en la década de 1870. Acostumbrados y sin expectativas de un futuro mejor, los Sioux y otras tribus formaron el mayor campamento indígena jamás visto por el hombre blanco. Cerca de 10,000 indios, divididos entre hombres, mujeres y niños, intentaron sobrevivir en un espacio insuficiente para todas las familias. Cansados de las constantes humillaciones y de las violentas represalias, dos jefes tribales, los famosos Toro Sentado y Caballo Loco, consiguieron el apoyo de los guerreros Sioux y de sus aliados, y así comenzó una serie de ataques indios contra los ranchos de ganado y las pequeñas ciudades de colonos estadounidenses. El gobierno estadounidense asignó al teniente coronel George Armstrong Custer, bajo el mando del 7º Regimiento de Caballería de los Estados Unidos, la tarea de luchar contra los Sioux y reprimir los ataques indios. Custer ya era conocido y odiado por los indios de varias tribus. Tenía la costumbre de atacar los campamentos indios cuando los guerreros estaban fuera y luego asesinar a mujeres y niños. La lucha que siguió se conoció como la Batalla de Little Bighorn y ha pasado a la historia de la conquista del oeste americano. La Batalla de Little Bighorn tuvo lugar el 25 de junio de 1876. La lucha fue una victoria aplastante para los Sioux Lakotas y sus aliados Cheyennes y Arapajos del norte. El 7º de Caballería, una fuerza de 700 hombres, sufrió una gran derrota. 5 de las 12 compañías del 7º de Caballería fueron aniquiladas y Custer murió, al igual que 2 de sus hermanos, un sobrino y un cuñado. El cuerpo de Custer fue encontrado con 2 heridas de bala, una en el pecho izquierdo y otra en la sien izquierda. Cualquiera de las 2 heridas habría sido mortal, aunque parece que solo sangró por la herida del pecho. Algunos estudios creen que su herida en la cabeza puede haber sido causada post-mortem. Posiblemente, al recibir una herida, Custer se suicidó para evitar su captura y posterior tortura. Después de esta batalla, los Sioux se dividieron en varios grupos. La masacre por parte de las tropas estadounidenses de unos 150 a 370 hombres, mujeres y niños Sioux en diciembre de 1890 marcó el fin de la resistencia Sioux contra el ejército estadounidense. A lo largo de los siglos XX y XXI, los descendientes de los Sioux seguirán luchando en los tribunales por los derechos de permanecer en sus tierras natales
y pidieron compensaciones por los abusos y crímenes cometidos por las tropas estadounidenses en el pasado. En 2018, las inmediaciones ascendieron a más de $1,000 millones. Los Sioux, sin embargo, rechazaron el pago, exigiendo la devolución de sus tierras. En la actualidad, los Sioux mantienen muchos gobiernos tribales independientes repartidos por varias reservas de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota y Montana. En la actualidad, los Sioux llevan un estilo de vida modernizado que se parece poco a sus antiguas costumbres nómadas, pero su pertenencia a una de las naciones nativas más poderosas y valientes de Norteamérica sigue siendo el motivo de orgullo y dignidad para sus descendientes. Siglos antes de la llegada de los europeos a América, Norteamérica ya estaba habitada por innumerables tribus indígenas, la mayoría de las cuales llevaban un estilo de vida seminómada, vagando de una región a otra en busca de nuevos territorios de caza y recolectando frutos y raíces. Pero con el tiempo, el crecimiento demográfico provocó disputas entre las tribus por los mejores cotos de caza, que a menudo acababan en violentos combates. Pero incluso en una época tan remota, la democracia ya había arraigado en Norteamérica entre un puñado de naciones indígenas, conocida como la Confederación Iroquesa. Esta Liga de Naciones surgió entre 5 tribus de los bosques del noreste que llevaban muchas generaciones asoladas por guerras, de venganza y violencia. Los iroqueses vivían originalmente cerca del lago Ontario y a lo largo del río Mohawk, en el estado de Nueva York. Alrededor del año 1600, 5 tribus, los Mohawks, los Oneidas, los Onondagas, los Cayugas y los Sénecas, se unieron para formar una confederación. Una sexta tribu, los Tuscaroras, se unió en 1722. Había otras tribus que hablaban una lengua similar, pero no formaban parte de la confederación. En 1650, los iroqueses empezaron a abrirse camino hacia el estado de Ohio. Entre los grandes lagos y el río Ohio, conquistaron y expulsaron a varios grupos de nativos americanos que vivían en la zona. Las guerras resultantes se conocieron como las Guerras del Castor, porque los iroqueses querían más tierras para cazar y atrapar castores y ciervos. Aunque las tribus empezaron a trabajar juntas, no renunciaron a la guerra. Lucharon y capturaron a otras tribus nativas, así como a las oleadas de inmigrantes europeos que llegaban al nuevo continente. Lucharon contra los primeros colonos franceses y británicos. Los iroqueses participaron en el comercio de pieles con los holandeses y luego con los ingleses. A diferencia de muchas otras tribus al este del río Mississippi, los iroqueses no solían favorecer a los franceses y solían comerciar su botín de caza con los ingleses. Un pequeño grupo se convirtió al catolicismo y ayudó a los franceses, pero la mayoría de los iroqueses ayudaron a los ingleses durante la llamada Guerra Francesa e India. Como era típico de los indios del noreste antes de la colonización, los iroqueses vivían en grandes casas comunales, conocidas como malocas, hechas de árboles jóvenes y cubiertas de corteza de olmo, cada una de las cuales albergaba muchas familias. La familia maloca era la unidad básica de la sociedad iroquesa tradicional y servía como forma de organización social. La agricultura era la principal fuente de alimentos y las mujeres desempeñaban un papel especial, ya que se creía que estaban vinculadas al poder de la tierra para crear vida. Y por este motivo, las mujeres determinaban cómo se distribuían los alimentos en la comunidad. La sociedad iroquesa era matrilineal, lo que significa que cuando se celebraba un matrimonio, el novio y su familia se trasladaban a la casa de la novia y el linaje familiar se remontaba hasta ella. La guerra era importante en la sociedad iroquesa y para los hombres, la autoestima dependía de alcanzar la gloria personal en el esfuerzo bélico. Los prisioneros de guerra eran a menudo esclavizados o adoptados para reemplazar a los miembros muertos de la familia. Las bajas en batalla y las enfermedades aumentaron la necesidad de prisioneros, que se convirtieron en una población importante en los asentamientos iroqueses a final del siglo XVII. Durante la Revolución Americana, los iroqueses intentaron por primera vez mantenerse neutrales, presionados para unirse a uno u otro bando. Algunas tribus como la Tuscarora y los Oneida se pusieron del lado de los colonos, mientras que los Mohawk y los Seneca permanecieron leales a Gran Bretaña, con quien mantenían relaciones más estrechas.
En 1779, George Washington ordenó la expedición Sullivan, dirigida por el coronel Daniel Brodhead y el general John Sullivan, contra las naciones iroquesas, para no solo invadir, sino destruir la alianza británico-india. Quemaron muchas aldeas iroquesas en todo el oeste de Nueva York, y los indios supervivientes se trasladaron a Canadá. La Revolución Americana causó una gran división entre los colonos y también provocó una ruptura en la Confederación Iroquesa. Las enfermedades traídas por los europeos redujeron la población iroquesa a una fracción de lo que había sido en el pasado. Cientos de años de coexistencia entre las tribus y de gobierno colectivo se vieron superados por la inmensidad de la Guerra Revolucionaria Americana. Al final de la guerra, el temor a que los colonos no respetaran las súplicas de los iroqueses se hizo realidad, sobre todo después de que la mayoría decidieran ponerse del lado de los británicos y dejaran de ser considerados dignos de confianza por los recién independizados estadounidenses. Las comunidades iroquesas canadienses de Oka y Kahnawake se convirtieron en prósperos asentamientos en el siglo XIX, manteniéndose gracias a la agricultura y la venta de trineos, raquetas de nieve, barcas y cestas. La sociedad iroquesa demostró ser la amenaza militar más persistente a la que se enfrentarían los colonos europeos. Aunque la conquista de sus territorios les obligó a ceder gran parte de sus tierras, su legado perdura. Algunos historiadores atribuyen ciertos aspectos de la Constitución de Estados Unidos a las ideas de los iroqueses. La Confederación Iroquesa estableció un modelo de federalismo, separación de poderes y democracia participativa que inspiraría a líderes como Benjamin Franklin y James Madison durante la formación de Estados Unidos. Los navajos formaban una de las principales naciones indígenas de Norteamérica. Habitaban principalmente el suroeste de Estados Unidos, que incluye los estados de Arizona, Nuevo México y las partes adyacentes de California, Colorado, Nevada, Oklahoma, Texas y Utah. Se cree que los navajos emigraron originalmente desde el oeste de Canadá y pertenecían a un grupo de nativos americanos llamados los atabascanos. Según las investigaciones, algunos grupos de atabascanos llegaron al suroeste americano hacia el año 1300 de la Era Común. Algunos atabascanos se asentaron en el sur de Arizona y Nuevo México y se convirtieron en las diferentes tribus apaches y navajos. Las creencias religiosas de los navajos cuentan que su origen proviene de 3 mundos subterráneos bajo la superficie de la tierra y que viajaron a través de estos mundos, cada uno de ellos con diferentes colores como el negro, el azul y el amarillo, hasta llegar al mundo luminoso donde emergieron las montañas de la Plata, en el suroeste de Colorado. También, según las creencias de los navajos, los dioses crearon las 4 montañas sagradas, que son Blanca Peak, Hesperus Peak en Colorado, Mount Taylor en Nuevo México y San Francisco Peaks en Arizona, preparándolos como límites sobrenaturales dentro de los cuales todo estaba seguro y protegido. Además, los dioses también establecieron 4 ríos, uno de los cuales era el San Juan, para que sirvieran de guardianes defensivos. Este río desempeñó un papel importante en algunos de los mitos navajos y funcionó como una clara línea de demarcación de los territorios navajos. Las interacciones de los navajos con otros pueblos indígenas como las tribus pueblo del suroeste de Estados Unidos se registraron en el siglo XVII, cuando los refugiados de los pueblos se unieron a los navajos tras la represión española de la Revuelta de los Pueblos, ocurrida en 1680. La rebelión obligó a los españoles a volver a México durante un tiempo, pero en 1693 los españoles reconquistaron la zona del Valle del Río Grande. La llegada de los españoles también introdujo en los navajos un nuevo ganado, como ovejas, cabras y caballos. Los navajos eran muy adaptables e incorporaron la cría de animales domésticos y la agricultura a su sistema de subsistencia. También adoptaron los caballos y, al igual que otras tribus, utilizaron al animal como medio de transporte o como poderosa montura de combate en batalla. Las influencias artísticas de los pueblos llevaron a los navajos a adoptar la cerámica pintada y el tejido. Las alfombras fabricadas por los navajos son un ejemplo especialmente bello de su arte. Otra tradición artística importante de los navajos era la creación de joyas de plata.
que probablemente aprendieron de los herreros mexicanos. Los navajos aprendieron todo lo que pudieron de otros pueblos y lo incorporaron a su sociedad. Esta capacidad de adaptación permitió a los navajos convertirse en la tribu más grande y extendida del suroeste. Aunque los navajos han luchado valientemente para defender sus territorios contra los invasores españoles, mexicanos y estadounidenses, no se les puede considerar una tribu guerrera, ya que por muy valientes que sean, su falta de integridad política siempre ha sido un obstáculo para la organización militar. Nunca tuvieron un jefe de tribu propiamente dicho, mientras que sus numerosos líderes nunca pudieron comandar más que un pequeño número de seguidores. Manuelito fue un aclamado jefe en 1855 en la conferencia con el gobernador Meriwether para negociar un tratado. Probablemente tuvo más seguidores que ningún otro navajo en tiempos históricos. Con su gran población, si los navajos poseyeran el mismo deseo insaciable de guerra que los apaches, el sometimiento estadounidense del suroeste habría sido mucho más difícil de lo que resultó. En 1864, miles de navajos fueron obligados a rendirse a los soldados estadounidenses y soportaron la larga caminata hasta Fort Sumter, en Nuevo México, donde vivieron en una reserva en condiciones horribles. La Reserva Navajo se estableció con la firma del Tratado de 1868, cuando finalmente les permitió regresar a su tierra natal. Desde entonces, la Reserva Navajo se ha ampliado considerablemente hasta alcanzar las 27,000 cuadras. Durante la Segunda Guerra Mundial, los navajos desempeñaron un papel importante en las tropas estadounidenses. En la batalla de Iwo Jima, el mayor estadounidense Howard Connor, oficial de señales de la Quinta División de Marines, declaró: "Si no fuera por los navajos, los marines nunca habrían tomado Iwo Jima". Connor tenía 6 codificadores navajos, trabajando sin descanso durante los 2 primeros días de la batalla. Estos 6 navajos enviaron y recibieron más de 800 mensajes, todos ellos sin errores. Los codificadores navajos participaron en todos los asaltos que los marines de Estados Unidos llevaron a cabo en el Pacífico desde 1942 hasta 1945. Sirvieron en las 6 divisiones de marines, en los batallones de marines y en las unidades de paracaidistas de marines, transmitiendo mensajes por teléfono y radio en su idioma nativo. Un código que los japoneses nunca pudieron descifrar y descifrar las coordenadas del ataque. En la actualidad, la nación navajo constituye la mayor superficie de la tierra en manos de una tribu nativa americana en Estados Unidos. A diferencia de muchas tribus, los navajos han conseguido mantener vivo su patrimonio cultural. Más del 97% de los adultos siguen hablando la lengua navajo y muchos miembros de la nación hablan inglés con fluidez. Algunos siguen practicando las antiguas formas religiosas y ceremoniales, preservando así la gloria histórica del pueblo navajo. La región conocida como las Grandes Llanuras, que se extiende al este de las montañas rocosas en Estados Unidos y Canadá, ha sido el hogar de varias tribus indígenas, cada una con sus propias características y costumbres. Entre las diversas tribus norteamericanas, la nación comanche era una de las más activas y poderosas. Habitaban los territorios que hoy corresponden al centro norte de Texas, el este de Nuevo México, el sureste de Colorado, el suroeste de Kansas y el oeste de Oklahoma. Los colonizadores españoles llamaron a este territorio histórico la Comanchería. Originalmente, los comanches formaban parte de un grupo de tribus conocidas como los Shoshones del Este, que vivían principalmente en la región de Wyoming y compartían la misma lengua y costumbres. Los Shoshones mantenían un estilo de vida muy parecido a los antiguos cazadores y recolectores de la vida prehistórica, viviendo como nómadas y sin mucho poderío militar. Esto iba a cambiar con la llegada de los conquistadores españoles hacia el año 1500, ya que los europeos habían traído al continente americano armas de fuego y, sobre todo, caballos, lo que provocó importantes cambios en la cultura de los pueblos nativos. El dominio de los caballos dio a los comanches una superioridad táctica frente a las tribus vecinas que aún no disponían de estos animales. Los comanches se separaron de los Shoshones con unos 10,000 miembros. Primero emigraron a las llanuras centrales antes de seguir avanzando hacia el sur, a una zona que se extiende desde el río Arkansas hasta el centro de Texas.
A medida que seguían emigrando, la población comanche aumentó drásticamente debido a la abundancia de búfalos, que de nuevo, gracias a los caballos, podían ser cazados más fácilmente y se convirtieron en la principal fuente de alimento de los comanches. A medida que su población crecía y se desarrollaba una cultura basada en la guerra, los comanches pronto se convirtieron en los guerreros más temidos de su territorio. Se hicieron famosos por su salvajismo en el combate y su gran habilidad como jinetes. También se les temía por su costumbre de secuestrar a la gente y tratarla de forma muy cruel, considerando a sus cautivos como esclavos o mercancía a cambiar por pieles o caballos. Los comanches lucharon contra los apaches y los expulsaron de las llanuras. A finales del siglo XVIII, la lucha entre comanches y apaches había adquirido proporciones legendarias. En 1784, el gobernador de Texas, llamado Domingo Cabello, dejó constancia de que los apaches habían sido derrotados en las llanuras del sur en una batalla que duró 9 días en algún lugar del noreste de Texas. Una táctica utilizada a menudo por los indios comanches era atacar a sus enemigos por la noche. Esto se solía hacer en las noches de luna llena, cuando la visibilidad era mejor gracias a la luz de la luna y permitía a los comanches ver el camino a recorrer. Esto dio lugar al término en inglés Comanche Moon, durante el cual los comanches atacaban con el objetivo de capturar caballos, cautivos y armas. A diferencia de otros linajes indígenas, como los Cheyennes y los Arapajos, los comanches nunca formaron una unidad política reconocida por todos los comanches. En su lugar, se dividieron en tribus que atacaban de forma independiente, persiguiendo a sus propios objetivos económicos y políticos, pero que seguían compartiendo la misma lengua y cultura. A veces se peleaban entre ellos y otras veces estaban en paz, cooperando entre sí. En el siglo XIX comenzaron a robar el ganado de los colonos de Texas y revendiéndolo en Nuevo México. Durante este periodo lucharon contra los mexicanos y los colonos europeos y contra muchas otras tribus en las llanuras. Al dominar la zona de Texas, incluyendo el oeste de Oklahoma y el noreste de Nuevo México, los comanches tuvieron tanto éxito en el arte de la doma de caballos que empezaron a suministrarlos a los comerciantes franceses y estadounidenses. En el siglo XIX, la costumbre tradicional de los comanches en materia de entierros consistía en envolver el cuerpo del difunto en una manta y colocarlo en un caballo, detrás de un jinete, que se jadeaba en busca de un lugar en el enterramiento adecuado, como una cueva segura. Tras el entierro, el jinete regresaba al campamento, donde los familiares en duelo quemaban todas las pertenencias del fallecido. Esta costumbre duró hasta que los misioneros cristianos convencieron a los comanches de que enterraran a sus muertos en ataúdes en los cementerios. Incluso durante el siglo XIX, los comanches pudieron mantener su independencia e incluso aumentar su territorio. Pero esta época de prosperidad pronto se vería gravemente afectada por una ola de epidemias debidas a enfermedades euroasiáticas para las que los comanches no tenían inmunidad, como la viruela y el sarampión. Los brotes de viruela y cólera que se produjeron entre 1817 y 1849 tuvieron un gran impacto en los comanches, cuya población se redujo de unos 20,000 a solo 7,000 personas. En la década de 1860 se iniciaron los esfuerzos para trasladar a los comanches a una reserva en el territorio indio de Oklahoma. El gobierno estadounidense les ofreció iglesias, escuelas y rentas a cambio de una vasta extensión de tierra de más de 60,000 millas cuadradas. Los estadounidenses también prometieron detener a los cazadores de búfalos que estaban diezmando los grandes rebaños de las llanuras a condición de que los comanches, junto con los apaches, kiowas, cheyennes y arapajos, abandonaran sus tierras. Sin embargo, el gobierno no detuvo la matanza de los rebaños y los comanches tomaron represalias atacando a una partida de caza en Texas, en un conflicto que se conoció como la Segunda Batalla de Adobe Walls. El ataque fue un desastre para los comanches y el ejército de los Estados Unidos fue llamado durante la Guerra del Río Rojo para suprimir a los comanches que quedaban en la zona y trasladarlos por la fuerza a la Reserva India. En tan solo 10 años, el búfalo estaba al borde de la extinción, lo que puso fin al modo de vida de los comanches como cazadores. En mayo de 1875, el último grupo libre de comanches se rindió y se trasladó a la reserva de Fort Sill, en Oklahoma. El censo de 1890 mostró que solo había 1,598 comanches en la reserva de Forest Sill.
Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos comanches abandonaron sus tierras tribales tradicionales en Oklahoma en busca de trabajo y más oportunidades en las ciudades de California. Aproximadamente la mitad de la población comanche sigue viviendo en Oklahoma y el resto está repartido por Texas, California y Nuevo México. En la actualidad, muchos comanches de todo Estados Unidos se reúnen anualmente para celebrar su herencia y su cultura. Las naciones y tribus indígenas de Norteamérica desempeñaron un papel fundamental en la historia funcional de los Estados Unidos. Aunque muchas culturas indígenas desempeñaron un papel importante durante el periodo del aislamiento del salvaje oeste, pocas pueden presumir de haber jugado un papel tan importante como los indios apaches. Los indios apaches eran fieros guerreros que se negaban a renunciar a sus tierras a pesar de las crecientes probabilidades en su contra. Los apaches son un grupo de tribus nativas americanas relacionadas culturalmente en el suroeste de los Estados Unidos. Son primos lejanos de los navajos, con los que comparten las lenguas atabascanas habladas en todo el oeste de Norteamérica. Históricamente, las tierras natales de los apaches consistían en el área que ahora corresponden al este de Arizona, el norte de México, Nuevo México, oeste de Texas y sur de Colorado. Estas zonas se conocen colectivamente como apachería. Los primeros apaches eran un pueblo nómada que ocupaban una vasta zona de Estados Unidos y que se desplazaba hasta el sur de México. Eran principalmente cazadores y recolectores. Algunos grupos cazaban búfalos y otros practicaban la agricultura de forma limitada. Los apaches vivían en dos tipos de casas tradicionales, los wickiups y los tipis. El wickiup era una vivienda más permanente. Su armazón estaba hecho de arbolitos y formaba una cúpula que se cubría de corteza o de hierba. Las tiendas llamadas tipis eran un hogar temporal que podía trasladarse fácilmente cuando la tribu necesitaba desplazarse para cazar búfalos. Para transportar sus tiendas y otros objetos cuando se desplazaban, los apaches utilizaban un tipo de trineo llamado travois, que podía llenarse de objetos y ser arrastrado por perros. Cuando los europeos trajeron los caballos a las Américas, los apaches empezaron a utilizarlos para arrastrar el travois. Como los caballos eran mucho más grandes y fuertes, los travois podían ser más grandes y transportar muchas más cosas. Esto también permitió a los apaches hacer tiendas más grandes. Los guerreros no llevaban tradicionalmente cabezas de guerra con plumas, aunque los apaches de las llanuras adoptaron los tocados de sus amigos los kiowas. La mayoría de las tribus apaches llevaban diademas de cuero o de tela. Los pueblos apaches solían llevar máscaras de madera y tocados especiales durante las ceremonias religiosas. La pintura de la cara dependía del tipo de ceremonia y era diferente si iban a la batalla. Cuando se elegía un jefe de tribu, se hacía democráticamente. La elección de los apaches para elegir su liderazgo se basaba en el respeto a cada uno de los candidatos. Si el candidato no tenía el respeto de muchos en la tribu, perdería su posición. Para los apaches, era importante que los miembros de la tribu pudieran confiar en su líder. Las tribus apaches tienen una larga historia de lucha por su territorio. Lucharon contra los invasores españoles y mexicanos durante el siglo XVII y contra los estadounidenses durante el siglo XIX. La valentía de estos guerreros indígenas se refleja en el propio nombre con el que se les llamaba, ya que el término apache probablemente procede de la palabra apachu, que significa enemigo, en la lengua zuni de los pueblos indígenas que vivían en el oeste de Nuevo México. Cuando el comercio de caballos y armas convergió en las llanuras centrales en torno a 1750, las incursiones de los indios, antes nómadas como los comanches, aumentaron considerablemente. Los apaches que vivían en las llanuras se vieron muy presionados por los comanches y tuvieron que retirarse hacia el sur y el oeste. Estos apaches desplazados aumentaron sus incursiones contra otros indios y colonos para conseguir comida y ganado. Las incursiones apaches contra los colonos y los enemigos que cruzaban sus tierras continuaron durante el periodo de la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos y la adquisición de Nuevo México por parte de este país en 1848. Habían 3 tribus apaches que destacaban sobre las demás. Eran la tribu Chiricahua, la tribu Jicarilla y la tribu Mezcalero. Los Chiricahuas eran los apaches de la Gran Montaña. Se les llamaba así por su antiguo hogar en la montaña del sureste de Arizona. Eran los más belicosos de los indios de Arizona.
Sus incursiones se extendían a Nuevo México, el sur de Arizona y el norte de Sonora, México. Algunos de sus líderes más notables fueron Cochise, Naiche y Jerónimo. Los Jicarillas fueron uno de los 6 grupos que emigraron de Canadá entre 1300 y 1500 después de Cristo. Al desplazarse hacia el sur, se asentaron en el suroeste, donde el territorio tradicional abarcaba más de 50 millones de acres en el norte de Nuevo México, el sur de Colorado y el oeste de Oklahoma. Los mezcaleros fueron uno de los grupos apaches más feroces del suroeste a la hora de defender su tierra. Cazadores y guerreros nómadas se desplazaban de un lugar a otro montados en sus wickiups, recorriendo Texas, Arizona y México. Entre 1700 y 1750, muchos grupos mezcaleros fueron desplazados de las llanuras del sur y del centro de Texas por sus enemigos comanches, por lo que se refugiaron en las montañas de Nuevo México, el oeste de Texas y México. A finales del siglo XIX, los apaches libraron varias batallas contra el gobierno de Estados Unidos. Intentaban luchar contra la agresión y la conquista de su tierra. Surgieron varios grandes líderes apaches, como Cochise y Jerónimo. Lucharon con ferocidad durante décadas, pero finalmente tuvieron que rendirse y se vieron obligados a aceptar las reservas. En 1849 se descubrió oro en San Francisco, lo que dio lugar a la fiebre del oro en California. Muchos ciudadanos estadounidenses que vivían en el este comenzaron a emigrar a California, lo que significaba que a menudo entraban y salían de la tierra de los apaches. La tensa relación entre los apaches y estadounidenses comenzó a volverse hostil. Estas se conocieron como las Guerras Apache. Cuando se produjo la Guerra Civil Americana entre los años 1861 y 1865, se redujo el flujo migratorio hacia el oeste. Sin embargo, los apaches siguieron defendiendo sus tierras. No eligieron un bando y lucharon contra la Unión y el ejército confederado porque creían que estaban infringiendo sus tierras. Tras la guerra, Estados Unidos rompió varios tratados que tenía con los apaches y siguió expulsándolos de sus tierras. Esto marcó el comienzo de muchos años de enfrentamiento entre las fuerzas militares de Estados Unidos y los pueblos nativos del suroeste. Las causas del conflicto fueron, entre otras, la resistencia de los apaches a vivir en las reservas indias creadas por el gobierno estadounidense, y además estuvieron relacionadas con el desarrollo de las explotaciones mineras de oro, plata y carbón de los territorios apaches. La última de las guerras apaches terminó en 1886, con la rendición del líder apache Jerónimo y los pocos seguidores que le quedaban. La tribu Chiricahua fue evacuada del oeste y mantenida como prisionera de guerra durante 27 años en Florida, Alabama y Fort Sill, Oklahoma. En 1913, a los miembros de la tribu se les dio la opción de tomar parcelas de tierra en Oklahoma o vivir en Nuevo México en la Reserva Mezcalero. En un censo cultural realizado en Estados Unidos en el año 2000, unas 57,000 personas se identificaron únicamente como apaches y otras 40,000 declararon ser en parte apaches. En la actualidad, muchos apaches viven en reservas de Arizona y Nuevo México. La agricultura, la ganadería y los negocios relacionados con el turismo son actividades económicas importantes para estos pueblos, que viven en tiempos modernos. Siguen manteniendo vivas sus creencias y tradiciones ancestrales.